Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del video podcast de eSanidad, que en esta ocasión realizamos gracias al apoyo de BMS. Soy Nieves Sebastián Mongares. La esclerosis múltiple es una condición que afecta a casi 3 millones de personas en todo el mundo. Se trata de una enfermedad crónica, compleja y una de las grandes causas de discapacidad de origen no traumático entre adultos jóvenes. Por todo ello, es uno de los grandes desafíos en el campo de la neurología. Durante mucho tiempo, su evolución clínica se ha centrado en los brotes, que son episodios visibles y delimitados que suponen un punto de inflexión en la vida del paciente y repercuten en el curso de la enfermedad. Pero también existen aspectos que han quedado en un segundo plano, como los fallos en la memoria, la dificultad para mantener la concentración o el enlentecimiento en el procesamiento de la información. A todo esto se le denomina deterioro cognitivo. Para abordar este tema contamos con el doctor Enric Monreal Laguillo, neurólogo especialista en esclerosis múltiple en el Hospital Ramón y Cajal, quien lleva años en primera línea de la práctica clínica en esclerosis múltiple. Bienvenido. Gracias. Enric, antes de entrar en materia, me gustaría que nos ayudaras a entender qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple la podríamos definir en base a tres conceptos. El primero es que es una enfermedad autoinmune, es decir, está causada por el propio sistema inmune, que al final tendría tres funciones, que es reconocer y eliminar patógenos externos, reconocer y eliminar tumores y al final mantener el funcionamiento normal del organismo. A veces en esas interacciones puede fallar y reconocer estructuras como propias, que son propias, como extrañas. Y por tanto desarrollar una inflamación que no debería estar ahí. Hay muchas enfermedades autoinmunes y depende del tipo de célula o de estructura que reconozca como extraña, afectará a un órgano u otro. Por tanto, es una enfermedad autoinmune causada por el propio sistema inmune que genera inflamación. Afecta al sistema nervioso central y no sistema nervioso periférico, es decir, afecta a cerebro y médula, y en concreto afecta un área que es la mielina, que es la vaina que recubre las neuronas. Por tanto, podríamos decir que es una enfermedad autoinmune que causa inflamación del sistema nervioso central y es desmielinizante porque afecta a la mielina de las neuronas. Y cuando hablamos de esclerosis múltiple, mucha gente piensa en problemas para caminar, en pérdida de fuerza, pero parece que hay mucho más. ¿Qué papel juega la cognición, es decir, la memoria, la atención, el pensamiento en esta enfermedad? No sé cuándo suele aparecer este deterioro cognitivo y si siempre va más con el tiempo. Al final, como decía, como puede generar inflamación a nivel del cerebro o médula, puede afectar a muchos dominios. Puede afectar a la fuerza, puede afectar a la sensibilidad, puede afectar a problemas para ir al baño, a la visión, al equilibrio. Clásicamente, como se consideraba que afectaba a la sustancia blanca, que es la zona donde no es la sustancia gris, donde se origina la cognición, se pensaba que no podía afectar a la cognición y esto directamente ni se tenía en cuenta. Obviamente sí que puede afectar a la sustancia gris y obviamente sí que puede afectar a la cognición. Por tanto, la cognición es un aspecto que puede afectarse desde pronto y además puede condicionar una gran discapacidad y afectar mucho a la calidad de vida de los pacientes. Y desde tu experiencia clínica, ¿cómo reacciona el paciente cuando se le habla de deterioro cognitivo? ¿Están preparados para escucharlo? Al final depende, aunque podemos hablar de una única enfermedad, no hay una enfermedad sino enfermos, ¿no? Y cada enfermo viene con su propia personalidad, con sus preocupaciones, sus propios valores. Entonces, no creo que el mensaje deba darse de forma uniforme a cada persona, sino que es importante leer a cada persona también cómo están, cómo son, qué incertidumbres, qué miedos. Hay personas que prefieren tener una información más limitada porque eso les puede generar aprensión, miedo y preocupaciones excesivas y en estos casos, salvo que haya problemas cognitivos, tampoco lo abordamos de entrada a menos que se nos pregunte, pero en general la persona que sí que pueda estar experimentando algunas dificultades cognitivas, ya sea en la atención, en su rendimiento en el trabajo, en la memoria, en el lenguaje, el hecho de hablar que la esclerosis múltiple puede afectar este aspecto, que lo podemos medir, que lo podemos abordar, que lo podemos tratar, yo creo que genera alivio y al final genera una conexión porque
ponemos nombre a algo que estaba afectando, que genera dudas, que incluso otras personas, como no lo ven tan evidente como un trastorno de la marcha, pueden sentir que, bueno, que será un tema más subjetivo, que incluso se lo están inventando, entra dentro de estos que llamamos síntomas invisibles, y el poder ponerle nombre, el poder hablar de ello, yo creo que genera al final un entendimiento que es muy constructivo. Comentabas que este deterioro cognitivo se puede medir. Quizá pueda ser algo más abstracto para los pacientes porque si a alguien le duele la rodilla hay una prueba para medirlo, si hay una infección se puede realizar un análisis. ¿Cómo se mide el deterioro cognitivo en estos pacientes con esclerosis múltiple? El deterioro cognitivo tiene distintas pruebas para medirlo. En general, en la consulta, la exploración en la que exploramos al paciente, la exploración neurológica, se basa en una exploración de los aspectos físicos y de ahí que la cognición haya quedado en un segundo plano. Pero desde luego que tenemos pruebas específicas para valorar la cognición. Generalmente, aunque no en todos los centros, se hace una primera prueba de cribado para valorar un aspecto que suele ser bastante precoz y que se suele afectar bastante, como es la velocidad de procesamiento. Esta prueba se llama el Symbol Digit, que consiste en ir asociando símbolos y números y es la velocidad en realizarlo, aunque también hay su forma digital, que es el Processing Speed Test. Pero una evaluación adecuada requiere de una evaluación neuropsicológica, donde ya entra el papel del neuropsicólogo. Esta es una evaluación que abarca todos los dominios cognitivos, requiere tiempo, es una evaluación de unas 2 horas o más, que al final necesita personal entrenado, digo, neuropsicólogo, que no siempre está en todas las unidades, pero desde luego lo podemos medir. Yo creo que la clave es que el paciente sepa que esto puede ocurrir, que lo comente, que realicemos pruebas de cribado en la consulta y si vemos alguna alteración, obviamente citamos con el neuropsicólogo para una evaluación detallada que permita cuantificarlo y ver todas las partes en las que puede estar afectado. Y en muchas enfermedades el tiempo lo es todo. Actuar antes puede cambiar completamente el rumbo de lo que viene después. En el caso de la cognición en esclerosis múltiple, ¿es lo mismo intervenir al principio que esperar a que los síntomas sean más evidentes? ¿Hay un momento clave en el que no podamos dejar pasar? Como comentaba al inicio, la clave de esta enfermedad es la inflamación y cómo esa inflamación puede generar un daño neurológico que si no se detiene pueden aparecer aspectos neurodegenerativos. Por tanto, controlar esa inflamación al inicio no solo prevendrá todos los aspectos que puedan afectar a nivel físico, de visión, de sensibilidad, de fuerza, de equilibrio, de la marcha a nivel urinario, sino que también puede prevenir el deterioro cognitivo. Por tanto, es clave un diagnóstico precoz, es clave estratificar el grado de inflamación y poner un tratamiento adecuado de forma precoz, lo suficientemente antiinflamatorio para parar esa inflamación. Un abordaje, un tratamiento adecuado, un diagnóstico precoz permiten preservar muchas funciones, no solo la cognitiva, sino también la física y por tanto mucho de la afectación cognitiva, mucho de este deterioro cognitivo es prevenible. Pero una vez aparecido, también se pueden instaurar abordajes como rehabilitación cognitiva que permitan ayudar, puesto que el cerebro tiene cierta plasticidad y obviamente podemos entrenarlo a recuperar, aunque sea parcialmente, las funciones cognitivas. Y en comparación con los síntomas físicos que estabas comentando, ¿crees que el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple está suficientemente estudiado o todavía queda camino por recorrer? Como comentaba, la parte de la cognición incluso ni se tenía en cuenta que podía ser afectada en esta enfermedad. Al final, la medición de cómo afecta la esclerosis múltiple se basa en la exploración neurológica, en el que evaluamos distintas funciones, desde la visión, desde los pares craneales, la fuerza, la sensibilidad, el equilibrio, pero la cognición no entra dentro de esta exploración neurológica que hacemos en la consulta en el día a día, que suele tomar de 5 a 10 minutos, porque son funciones que se tienen que evaluar de forma distinta. Además, la cognición tampoco entra dentro de la escala de discapacidad o lo hace de una forma muy somera y por tanto no tiende a ser tan evaluada.
como digo, requiere de pruebas específicas. Normalmente hacemos un cribado con el Symbol Digit, pero a veces requiere de una evaluación neuropsicológica que, como digo, requiere de personal entrenado, un neuropsicólogo, y requiere de tiempo. Es una evaluación de 2 horas. Por tanto, en general no está tan bien estimado, aunque se le va dando cada vez una importancia mayor y cada vez se van instaurando más formas para poder medirlo. Y en este ámbito existen estrategias que vayan más allá de los fármacos. No sé si quizá aquellas relacionadas con la rehabilitación cognitiva, con hábitos de vida, que puedan ayudar a preservar o mejorar esta función del deterioro cognitivo en esclerosis múltiple. La clave de todo es parar la inflamación y aquí los fármacos juegan un papel fundamental, pero ya no solo en la cognición, sino también en todos los aspectos físicos. A mí me gusta comentar con mis pacientes todo lo que está en su mano. Y en este caso serían los aspectos del estilo de vida. Y yo siempre recalco 5 aspectos que para mí son claves, que ayudan a controlar la inflamación y que ayudan además, tienen un papel en preservar y mantener la cognición. Primero y más importante, aunque pueda parecer lógico, siempre tiene sentido hablar lo que es evitar los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, las drogas. El segundo, la dieta. La dieta es importante, aunque se han estudiado distintas dietas, tampoco hay una que sea mejor que las otras. Yo en general prefiero potenciar ciertos alimentos y minimizar otros sin demonizar ninguno en especial, que por supuesto todo en su justa medida pues puede ser tomado. Potenciar verduras, hortalizas, frutas, legumbres, y reducir principalmente ultraprocesados y carnes procesadas. El ejercicio físico sería el tercer punto, es fundamental. El ejercicio físico no solo ayuda a nivel físico, también está demostrado que tiene efectos en plasticidad neuronal, en generación de nuevas conexiones. De hecho, es una de las intervenciones que más ayuda a la prevención de la demencia, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer. El cuarto, muchas veces infravalorado, sería el sueño, cuidar el sueño, la calidad del sueño. De hecho, el cerebro elimina los productos de desecho durante el sueño, se activa un sistema que es el sistema linfático, que es el que limpia el cerebro, y este se activa durante el sueño. Por tanto, un sueño de calidad y cantidad es fundamental para no solo mantener el sistema inmune, sino también preservar la función cerebral normal. De hecho, cualquier persona que no duerma bien una sola noche ya no rinde igual cognitivamente al día siguiente. Por tanto, el sueño es fundamental. Y el quinto, aunque es un poquito más complicado, obviamente tener en cuenta el control del estrés, no tanto el estrés agudo, que no tiene por qué ser perjudicial, sino ese estrés crónico mantenido. Y de hecho, cuando se cuidan los 5 aspectos del estilo de vida, muchos se retroalimentan. Si yo tengo una dieta mejor, me permitirá hacer un sueño, dormiré mejor, tendré más energía para hacer ejercicio. Si hago ejercicio, dormiré mejor, lo cual me permitirá alimentarme. Si no fumo ni tomo alcohol, permitiré cuidarme mejor, hacer ejercicio, y obviamente el ejercicio ayuda con el estrés, menor estrés ayuda con el sueño. Al final está todo interconectado, y si hacemos un abordaje integral podemos mejorar no solo la cognición, sino todos los aspectos de la esclerosis múltiple. Y en una de las preguntas anteriores también comentabas que a veces en consulta es difícil detectar estos primeros síntomas de deterioro cognitivo porque pueden llegar a ser muy sutiles. ¿Qué señales tempranas dirías que deberían hacer sospechar tanto a pacientes como al entorno de este posible deterioro cognitivo? Y desde tu experiencia, ¿qué papel juega el entorno cercano, como pueden ser la familia, los cuidadores, en esta detección y manejo del deterioro cognitivo? Hay unas cifras de porcentajes que se repiten dentro, que es que el deterioro cognitivo o cierto grado de deterioro cognitivo puede estar presente desde el diagnóstico entre un 40 y a lo largo de la enfermedad hasta un 70%, pero es que incluso antes de los primeros síntomas puede haber ciertos problemas cognitivos. En general, tanto los problemas cognitivos como los físicos, la forma más precoz de detectarlo es en situaciones, digamos, más demandantes. Es decir,
¿Cuándo yo voy a detectar que tengo un problema de la marcha? Pues no tanto cuando camino relajado como si tengo que correr para coger el bus y entonces en ese momento siento que me falla un poco la pierna. Pues a nivel cognitivo, el aspecto donde más se suele detectar es a nivel laboral, cuando se me demanda y tengo que rendir a un alto nivel porque las tareas que tengo que hacer en el trabajo me lo piden y de hecho suele ser el primer síntoma que muchas personas detectan, que les cuesta, que tardan más en el trabajo, que ven ciertos errores, que les cuesta memorizar. Y entonces, esa primera parte, ya sea visible por los pacientes o por la familia, debe ser la primera señal de alerta para un poco indagar un poco más. Que luego, sí que me gustaría destacar que no cada problema cognitivo tiene por qué ser achacado a la esclerosis múltiple. Como digo, a veces una persona que no esté durmiendo bien puede rendir menos cognitivamente, o una persona que tenga un cierto trastorno del ánimo, con ansiedad, incluso con síntomas depresivos, obviamente su función cognitiva va a verse reducida, pero aquí es la clave del papel del neurólogo o neuróloga para detectar si esos problemas cognitivos puedan ser debidos a la esclerosis múltiple, a otro problema o una combinación de ambos. Y ya desde una perspectiva más clínica, ¿cómo dirías que ha evolucionado en los últimos años la forma en que los profesionales entienden y abordan la cognición en esclerosis múltiple? Cuando vamos hablando más de este tema, se pone sobre la mesa, incluso se dan cifras de lo alto que puede haber afectación cognitiva, incluso de los estadios más iniciales, pues obviamente es un aspecto que se pregunta más, que se tiene en cuenta, que se intenta medir con, ya sea con escalas, con pruebas o incluso con cuestionarios para que se lleve el paciente. Y una vez lo comentamos, obviamente podemos darle una importancia, podemos intentar prevenir su deterioro y podemos incluso poner tratamientos de rehabilitación para mejorarlo. Al final, cuanto más se habla de un tema, tanto los pacientes pueden ser conscientes como el propio profesional y al final pues se dedica un espacio a ello para prevenirlo y para tratarlo. Estamos hablando mucho de esclerosis múltiple, de deterioro cognitivo, pero ¿todas las personas que tienen esclerosis múltiple llegan a desarrollar este deterioro cognitivo o hay algún prototipo o tipo de perfil que sea más vulnerable a ello? Al final, como se suele decir, la esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras porque se presenta al inicio o en su evolución de mil formas distintas dependiendo de cada persona. No cada persona va a desarrollar deterioro cognitivo, y eso es importante saberlo. Dependerá del grado de actividad de la enfermedad, una enfermedad más activa, más inflamatoria, o una enfermedad que no se haya podido abordar desde el inicio, pues tiene más riesgo porque ese cerebro ha sufrido más inflamación y por tanto es más vulnerable a una pérdida de las funciones cognitivas. Eh, ya digo, a día de hoy, a lo largo de los años, hemos ido cada vez más con los nuevos criterios diagnósticos, acortando el diagnóstico y eso claramente está impactando en la evolución de la enfermedad. Hay muchos estudios que demuestran que los grados de discapacidad de una persona diagnosticada a día de hoy son muchísimo menores que hace mucho tiempo, en base a un diagnóstico precoz, en base a mejores tratamientos, en base a empezar antes los tratamientos. Pero sí que es cierto que las personas que pueden estar un poquito más en riesgo pues son aquellas que hayan debutado antes o que quizá clínicamente no ha sido tan evidente hasta que pues, son más mayores y sí que hay cierta cantidad de lesiones, o las personas que pueden debutar con formas progresivas, bueno, pues son un poquito más vulnerables a perder y a un deterioro de las funciones cognitivas, como también a nivel físico. Pero bueno, incluso en estas situaciones también podemos, obviamente, poner fármacos y poner abordajes para prevenirlo y como mínimo ralentizarlo, en algunos casos incluso pararlo. Y en consulta, ¿qué barreras encuentras para abordar este deterioro cognitivo con los pacientes? Al final es un tema de tiempo. Muchas veces el paciente requiere un abordaje de muchos aspectos, desde, pues, ya no solo obviamente fármaco y toda la monitorización que lleva, sino incidencias, pues, cuanto más síntomas tienes, al final cada uno requiere de su propio tiempo. Y la cognición, como decía, es algo que no podemos evaluar en la exploración neurológica, que requiere una evaluación
específica. Nosotros personalmente a todos los pacientes hacemos como mínimo una prueba cognitiva, que es el test de velocidad de procesamiento con un iPad en la consulta, pero es cierto que solo evalúa una función cognitiva muy específica, que no puede evaluar todas. Y esa es la principal limitación. Pero bueno, en ciertas personas donde sí vemos un problema o sí vemos que puede haber una cierta caída con el tiempo, pues obviamente contamos con nuestro neuropsicólogo, quien hace una evaluación más detallada. Por desgracia, un neuropsicólogo no está presente en todas las unidades de esclerosis múltiple, hay mucha heterogeneidad, quizá los centros de referencia sí que lo tienen, centros no tan especializados es mucho más complejo, y esa es la principal barrera, el poder acceder a una evaluación adecuada y completa de todas las funciones cognitivas. Y aunque ya dabas unas pinceladas anteriormente, ¿cómo impacta el deterioro cognitivo en el día a día del paciente más allá de lo puramente clínico? Por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones, en su vida social. Impactaría prácticamente en todas las esferas, en la esfera personal, es decir, en los hobbies, actividades que una persona disfrute, pueden notar problemas a la hora de disfrutar de la lectura, disfrutar de juegos, disfrutar de actividades que requieran cierta habilidad cognitiva. Impacta también a nivel laboral, ¿cómo no? Porque a nivel laboral muchos trabajos requieren de ciertas habilidades cognitivas, un nivel bastante elevado, mantenerlo en el tiempo, impactan también a nivel social, desde tener problemas para socializar, mantener grandes en reuniones con amigos, con familias, mantener la atención de conversaciones, eso produce fatiga. Por tanto, afectaría en aspectos prácticamente en todos, en el laboral, en el social, en el laboral. Y eso al final produce aislamiento, afecta a nivel anímico, desanima, tienden a evitar ciertas actividades. Por tanto, podríamos decir que puede afectar a todos los niveles. Dependerá de la intensidad y de cómo sea, y también si hay problemas físicos, pero puede impactar y puede producir una gran discapacidad. Y más allá de la perspectiva de los pacientes, desde el otro lado, ¿dirías que a nivel social hay suficiente conciencia sobre el impacto cognitivo que tiene la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple tiene muchos síntomas. Los que son claramente visibles por el resto generan mucha empatía, un trastorno de la marcha, un trastorno esfinteriano, un trastorno motor, son muy visibles, los demás son claramente capaces de detectarlo, pero hay una serie de síntomas que son invisibles y eso genera mucha más dificultad para empatizar, la fatiga, la cognición, los temas anímicos. Puede parecer que incluso no sean tan intensos como comenten, que sean casi inventados, y desde luego el paciente los puede vivir. Además, son muchas veces los que más discapacidad y más afectan en su día a día. Concienciar, hablar de ello, explicar que pueden ser por la esclerosis múltiple, cuantificarlo. Creo que eso ayuda a que el entorno de cada persona pueda entenderlo mucho más y, por tanto, colaborar y ayudar en esos aspectos. Y con todos los temas que hemos comentado, que han sido varios, ¿por qué dirías que es importante hablar de cognición en esclerosis múltiple desde el inicio y qué mensaje le gustaría que se llevara a un paciente recién diagnosticado de esclerosis múltiple que pueda padecer algún síntoma relacionado? Para mí la cognición es la mitad, es decir, podemos primero el cuerpo y luego la mente. Obviamente el cuerpo puede tener toda una serie de síntomas que impactan en el día a día, pero la afectación de a nivel de las funciones cognitivas puede afectar igual o más que las limitaciones físicas. Conocer este aspecto es fundamental, que comentarlo con los pacientes, sobre todo si empiezan a notarlo, creo que es muy importante y por tanto le daría la misma importancia que a todos los problemas físicos que puedan sentir, y por tanto la importancia en hablar de ello, en detectarlo, en intentar poner tratamientos para prevenir su deterioro y obviamente si hay cualquier síntoma, instaurar o hablar de rehabilitación cognitiva que puede ayudar claramente. Todo eso va a impactar sin duda en mejorar la calidad de vida de cada paciente. Y ya un poco a modo de cierre, ¿qué mensaje le gustaría que se llevase un oyente de este podcast? Si solo pudiese ser uno, ¿qué crees que es lo más importante que deberían conocer respecto a la esclerosis múltiple y el deterioro cognitivo?
Lo más importante que diría es que el deterioro cognitivo puede estar presente desde formas más sutiles desde el principio de la enfermedad. Por tanto, conocerlo, hablarlo, comentarlo, abordarlo para poner terapias para prevenirlo, porque es mucho mejor prevenirlo que obviamente abordarlo una vez ya ha ocurrido, es fundamental. Tenerlo en mente a la hora de tomar decisiones terapéuticas, comentarlo con los pacientes para que sean conscientes que puede ocurrir, que no lo estén demorando. A veces también lo vemos, por ejemplo, en problemas en la esfera sexual, que cuesta mucho comentarlo en el día a día y tardan mucho hasta que es muy evidente. Los aspectos cognitivos, algo a hablar, lo podemos medir, lo podemos cuantificar, lo podemos obviamente tratar. Y al final esto es una colaboración entre el paciente, el profesional, neuropsicólogo y a múltiples niveles. Si lo comentamos, si lo medimos, si lo un poco lo ponemos a la luz, lo podremos abordar, lo podremos tratar y desde luego lo podremos mejorar. Perfecto, pues con este mensaje nos quedamos con la importancia de comprender el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple, medirlo, tratarlo y ponerlo en el centro de la conversación clínica. Una tarea que, como hemos visto hoy, es tan urgente como necesaria. Gracias, doctor Enric Monreal Laguillo, por compartir su experiencia y conocimiento. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este rato. Cualquier duda que tenga cualquier persona puede contactarme por redes sociales y estaré encantado de resolver cualquier duda. Pues muchas gracias por su tiempo, por su participación y su disposición, y al resto de oyentes del videopodcast de iSanidad les emplazamos a escuchar los próximos episodios. Hasta pronto.